Pinche vieja arrogante, ¿quién se cree que es? ¿Una generala? ¿Desde cuándo el Caimán recibe órdenes de una falderona? Esto ya no es el ejército, es un maldito convento. El sargento primero Ricardo Vargas escupió con rabia en el suelo polvoriento, agazapado en la esquina de un viejo contenedor de carga que servía como fumadero improvisado detrás de la comandancia. El vaho blanquecino de su aliento se arremolinó como humo antes de disolverse en el aire helado de la Sierra Tarahumara, un aire tan fino y cortante a más de 2000 metros de altura que parecía arañar los pulmones. El frío de Chihuahua a principios de año calaba hasta los huesos, un enemigo tan implacable como los narcos que se escondían en las barrancas. Sobre una lata oxidada rebosante de colillas, Vargas aplastó otro cigarro con un gesto de furia contenida. Frente a él, un sargento segundo, más joven y nervioso, intentó una sonrisa torpe para apaciguar a la bestia. Mi sargento, con todo respeto, debería bajar la voz. Hoy es la ceremonia de toma de mando, ¿no? Dicen que la nueva coronel tiene un oído muy fino. Escuché que viene del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Me importa un carajo si viene del infierno. Gruñó Vargas. ¿Una mujer al mando de una unidad de combate? Y no cualquier unidad. Aunque sea un regimiento de reserva y no estemos en la línea de fuego contra los cárteles, esto es el espinazo del diablo. Aquí hasta las ánimas en pena se congelan y se las lleva el viento. ¿Cuánto crees que va a durar una vieja acostumbrada al calor de un escritorio en la Ciudad de México? ¿Una semana? 2. Ricardo Vargas se puso en pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones de su uniforme de campaña. En su pecho, la insignia de sargento de armas brillaba con la autoridad de un cacique. Llevaba 20 años en esa guarnición. 20 años viendo ir y venir a 5 coroneles y a una docena de comandantes de batallón. Para él, los oficiales de alto rango eran como turistas de paso, el verdadero dueño y señor de aquel lugar, el que movía los hilos y entendía cómo funcionaba el mundo real, era él. Esa arrogancia la tenía tatuada en el alma. ¿Te juego una botella de herradura?, dijo con una mueca torcida. En menos de un mes, esa pinche vieja estará llorando, suplicando su traslado a un lugar más civilizado. Ya lo verás. Con una risa amarga, Vargas se encaminó hacia el edificio de la comandancia. Sin embargo, en contra de todas sus predicciones, el aire en la sierra esa tarde se sentía más tenso y gélido que de costumbre. En la vasta explanada del campo militar, rodeado de un laberinto de cañones y picos escarpados cubiertos de pinos, el viento soplaba con una furia helada. Los soldados formados en perfecta alineación tenían las orejas y las narices rojas, al borde de la congelación, mientras de sus bocas escapaban nubes incesantes de vaho. El viento, afilado como una navaja de obsidiana, se colaba por los cuellos de sus uniformes, pero ni uno solo de ellos se atrevía a moverse. El sonido de las botas de la nueva comandante, la coronel Sofía Reyes, al subir al presidium, resonaba con una claridad antinatural. Chas, chas, chas. No había en sus pasos la teatralidad exagerada o la impostura de voz que muchos comandantes adoptaban en esas ceremonias. Caminaba como una pantera sobre hielo, silenciosa, pero con un peso innegable en cada pisada. Se detuvo en el centro del estrado. Era de complexión delgada, casi enjuta, pero la línea de sus hombros bajo el uniforme parecía forjada en acero. Su cabello, cortado muy corto, enmarcaba un rostro de facciones afiladas y unos ojos que eran más fríos y penetrantes que el mismísimo invierno de la sierra. Todas las miradas se clavaron en ella. La coronel más joven en la historia del ejército mexicano. Exoperadora de las fuerzas especiales. Sus credenciales eran impresionantes, pero en los ojos de los soldados y de la mayoría de los oficiales no había admiración, sino una mezcla de curiosidad y escepticismo. Y en los ojos de algunos suboficiales veteranos, como Vargas, lo que había era un desprecio apenas disimulado. Sofía Reyes no tomó el micrófono. En su lugar, giró lentamente la cabeza, recorriendo con la mirada a cada uno de los soldados formados en la plancha de concreto, y luego descendió su vista hacia los oficiales de su Estado Mayor y al grupo de sargentos, alineados al pie del estrado. Allá donde sus ojos se posaban, una extraña corriente de tensión eléctrica parecía recorrer las filas.
Cuando su mirada se cruzó con la de Ricardo Vargas, este carraspeó instintivamente y desvió los ojos, un gesto que lo enfureció al instante. La mirada de la coronel no era la de alguien que simplemente ve. Era la mirada de un depredador explorando el terreno, detectando el más mínimo movimiento, localizando el punto débil de su presa. ¡Atención! Su voz, sin la ayuda del micrófono, resonó clara y potente, cortando el viento helado. No era ni aguda ni grave, un tono seco y metálico, pero cargado de una autoridad que no admitía réplica. A partir de este día, asumo el mando del 23º Regimiento de Caballería Motorizada. Soy la coronel de caballería Sofía Reyes. Omitió cualquier formalidad innecesaria. No hubo peticiones de apoyo ni promesas vacías de trabajar duro. A partir de este momento, en mi regimiento no existe la palabra mediocridad. Un soldado habla con resultados y actúa con el reglamento. Me encargaré de que el uniforme que portan no sea motivo de vergüenza. Es todo. El aplauso tardó en llegar, no solo por la desconcertante brevedad de su discurso, sino porque la atmósfera que había creado era tan densa y fría que había dejado a todos sin aliento. Al bajar del estrado, Reyes no se subió al umbé que le esperaba. Con un simple gesto de la mano, indicó que caminaría hasta la comandancia. Sus oficiales, sorprendidos, la siguieron a toda prisa. Detrás de ellos, con paso lento y pesado, caminaba Ricardo Vargas. ¿Ya vio, mi sargento?, le susurró el jefe de la S1, el capitán de personal, mientras caminaba a su lado. Esa mirada no es de juego. Es una víbora. Vargas soltó un bufido. Pura faramalla. Ya veremos si es tan valiente cuando el frío apriete de verdad. Se esconderá en su oficina con la calefacción a todo lo que da y no saldrá ni para ir al baño. Todas las viejas son iguales. Fue en ese preciso instante cuando Sofía Reyes, que caminaba varios metros por delante, se detuvo en seco. Los oficiales que la seguían casi chocan entre sí, como piezas de dominó. La coronel giró lentamente sobre sus talones. Su mirada se clavó, precisa y letal, en el sargento primero Vargas. A pesar de la distancia de más de 10 metros, Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Imposible que me haya oído, pensó. Hablé en voz baja. Reyes se acercó a grandes zancadas. ¿Usted es el sargento de armas? Vargas, disimulando su desconcierto, ejecutó un saludo militar. La punta de sus dedos apenas rozó su sien, un saludo deliberadamente displicente, casi una burla. A la orden. Sargento primero de caballería Ricardo Vargas, sargento de armas del regimiento. Sofía Reyes no le devolvió el saludo. En lugar de eso, su mirada recorrió el pecho de Vargas, lleno de condecoraciones y gafetes, y se detuvo en su boina, ladeada con arrogancia. No escuché el lema. De nuevo. Una vena se hinchó en la frente de Vargas. ¿Cómo se atreve esta novata a corregirme a mí, con 20 años de colmillo en este lugar? La ira le subió a Lagarde. Anta, pero había demasiados ojos observando. Apretando los dientes, gritó con voz forzada. Siempre leales. Solo entonces Reyes levantó la mano lánguidamente para devolver el saludo. Luego, dio un paso más, quedando a centímetros de su rostro, y lo miró directamente a los ojos. Que su uniforme esté lleno de medallas no lo hace mejor soldado, sargento. Su corbata está chueca. ¿Será que refleja un espíritu torcido? El aire pareció congelarse. Los oficiales a su alrededor contuvieron la respiración. El rostro de Vargas pasó del rojo a un morado pálido. Reyes no esperó respuesta. Volvió a girarse y continuó su camino hacia el edificio principal. En 10 minutos recibo el parte de novedades de los oficiales en la sala de juntas. El que llegue tarde, que el capitán de personal me entregue su nombre en una lista. Viendo su espalda erguida alejarse, Vargas rechinó los dientes. Pinche víbora venenosa. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que durante sus años en las fuerzas especiales, la coronel Reyes no había destacado por su puntería o su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo,
sino por su talento casi sobrenatural para detectar la traición dentro de sus propias filas. Y tampoco sabía que, antes de poner un pie en la Sierra Tarahumara, ya había recibido un informe confidencial de un contacto en la inteligencia militar sobre extraños flujos de dinero y la misteriosa desaparición de equipo en ese regimiento. El viento de la sierra arreció, aullando entre los pinos. La guerra ya había comenzado. La oficina del comandante del regimiento estaba impregnada de un frío glacial. Aunque la calefacción central funcionaba, Sofía Reyes había abierto de par en par una de las ventanas, dejando que el aire puro y cortante de la montaña circulara libremente. Sobre su escritorio, los documentos de entrega-recepción dejados por su predecesor y los mapas de situación del área formaban un caótico laberinto de papel. Con los guantes de cuero todavía puestos, comenzó a revisar los legajos, uno por uno. El único sonido que rompía el silencio era el susurro de las hojas al pasar. Tráigame de inmediato el libro de registro de abastecimientos, el inventario de uniformes dados de baja y la llave del buzón de quejas de la tropa, ordenó al capitán de operaciones que esperaba de pie a un lado. El capitán, desconcertado, tartamudeó: «Mi coronel, ¿no cree que está yendo muy rápido? Apenas acaba de llegar, ni siquiera ha desempacado sus cosas». «Mis cosas las desempaco yo sola, capitán. Usted tráigame lo que le pedí». «¿Y el sargento de armas? ¿Dónde está?» «Ah, el sargento Vargas salió a dar una vuelta por los dormitorios para levantar la moral de la tropa. Dijo que iba a revisar el estado de las calderas con este frío». ¿Levantar la moral? Una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Reyes. De entre la pila de documentos, sacó una lista de material de intendencia programado para ser destruido. Decenas de botas de combate casi nuevas y chamarras térmicas figuraban como desechadas por daño irreparable. «Vaya que se han servido con la cuchara grande», murmuró para sí misma. Miró por la ventana. Más allá de la explanada, se veían los viejos barracones donde vivían los soldados. Un paisaje invernal de aparente paz, pero ella podía sentir, con una certeza visceral, la podredumbre que se escondía en su interior. A esa misma hora, en el dormitorio de la segunda compañía, la tensión era palpable. «Quieto ahí. A ver, soldado Herrera, ¿qué chingados estás escondiendo?». La voz de Ricardo Vargas retumbó en el dormitorio cuando abrió la puerta de una patada. Los soldados, que se preparaban para la lista de la tarde, se congelaron en sus lugares, adoptando la posición de firmes. «Siempre leales», gritó un joven soldado de rostro aniñado, llamado Javier Herrera, mientras temblaba como una hoja junto a su litera. Vargas se acercó a él con paso lento y amenazador. En su mano no llevaba una vara de mando, sino un grueso bastón de senderismo que usaba para intimidar. Con la punta del bastón, golpeó el casillero metálico de Herrera. «Te vi hace un rato en el pasillo, muy sonriente, abriendo un paquete». «¿Qué era, ¿Un regalito de tu noviecita?». «No, mi sargento. Es un regalo de cumpleaños que me mandaron mis papás». «¿Regalo de cumpleaños? Qué buenos hijos tiene la patria». «A ver, déjame ver esa maravilla». Antes de que Herrera pudiera reaccionar, Vargas le arrebató una pequeña caja que el soldado intentaba ocultar tras su espalda. Al rasgar el envoltorio, apareció un reloj de pulsera de aspecto costoso, con una carátula plateada que brillaba bajo la luz mortecina del dormitorio. Era un modelo de edición limitada de una marca suiza, algo que un soldado raso no podría comprar ni ahorrando su miserable paga durante un año entero. Los ojos de Vargas brillaron con una codicia reptiliana. Tomó el reloj y lo examinó, chasqueando la lengua. «A ver, Herrera, ¿de verdad crees que puedes andar con esta joyita en la muñeca mientras trabajas? Imagínate que se te raya mientras estás cavando una trinchera o paleando nieve. ¿Qué harías, Lo cuidaré mucho, mi sargento». «Parece que no entiendes, pendejo», bramó Vargas. «En el ejército hay algo que se llama crear discordia. Mientras unos traen un reloj de plástico de 100 pesos, tú andas presumiendo esta madre. ¿Crees que así se fomenta la camaradería? Esto, muchacho, atenta contra la unidad de la tropa. Es un arma del enemigo».
Vargas se probó el reloj en su propia muñeca, sonriendo con cinismo. Mira, para que no se te pierda, lo voy a guardar en la caja fuerte de la comandancia. Cuando salgas de vacaciones, pasas por él. ¿Entendido? Pero mi sargento, el reglamento dice que los relojes son artículos personales y... Javier Herrera intentó protestar, con la voz quebrada, pero el rostro de Vargas se transformó en una máscara de furia. ¿Me estás diciendo que mi palabra no vale, pinche escuincle? ¿Acaso dije que te lo estoy robando? Dije que te lo voy a guardar. Si se pierde, yo respondo. ¿O no sabes que en los dormitorios hay mucho pinche ratero? Te estoy haciendo un favor, pendejo. Y todavía te atreves a contestarme. Sus gritos resonaron en las paredes de concreto. El jefe de pelotón, un cabo, le dio un codazo a Herrera en las costillas. Sabía que seguir discutiendo solo le traería un infierno durante el resto de su servicio militar. El joven soldado mordió su labio inferior y bajó la cabeza, derrotado. Entendido, mi sargento. Se lo encargo mucho. Así me gusta. Uf, qué pesado está este relojito. Se ve que la gente de ciudad tiene mucha lana. Vargas se guardó el reloj en el bolsillo de la camisola, tarareando una vieja canción ranchera. Luego, comenzó a inspeccionar los casilleros de los demás soldados. A ver tú, Cabo Pérez. ¿Esas botas que te compraste, están autorizadas? La suela se ve muy alta. Tráelas para acá, voy a tener que hacerles una inspección de seguridad. El dormitorio quedó en un silencio denso y amargo, como si una plaga lo hubiera barrido. Los soldados apretaban los puños con impotencia, pero el muro invisible del rango y la antigüedad era insuperable. Ya en el pasillo, Vargas palpó el contorno del reloj en su bolsillo. Este modelo, de segunda mano, debe valer unos 30,000 pesos. El joyero de Cuauhtémoc me los da sin chistar. En su mente, el reloj ya era suyo. A un año de su retiro, planeaba llevarse todo lo que pudiera, además de su pensión. Había confiscado y vendido incontables objetos de valor de los soldados a lo largo de los años, bajo el pretexto de resguardarlos. Nunca lo habían atrapado. Los comandantes de batallón evitaban los problemas y a los coroneles del regimiento apenas los veía. Pero en su arrogancia, no se percató de una figura que lo observaba desde la distancia, a través de la ventana del segundo piso del edificio de la comandancia. En su oficina, Sofía Reyes bajó los binoculares de alta potencia que sostenía. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Había visto perfectamente cómo el sargento Vargas se guardaba el reloj del soldado en el bolsillo y se alejaba del dormitorio con aire de satisfacción. «Mordiste el anzuelo, Caimán», susurró. Presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. «Que el oficial de contrainteligencia se presente en mi oficina. De inmediato». La noche caía sobre la sierra, una noche profunda y sin luna. En la oscuridad, las bestias del monte contenían el aliento, pero un depredador mucho más peligroso acababa de tender su trampa. Lo que el sargento Vargas había robado no era un simple reloj. Era una bomba de tiempo que él mismo se había metido en el bolsillo. De un cajón cerrado con llave, Sofía sacó un pequeño cuaderno de notas. La portada estaba en blanco, pero en la primera página, una lista de nombres y presuntos delitos estaba escrita con una caligrafía minúscula y precisa. Tomó una pluma de tinta roja y trazó un círculo alrededor del primer nombre de la lista, Ricardo Vargas. La habilidad más letal que había aprendido en las fuerzas especiales no era el manejo de explosivos ni el combate sigiloso. Era el arte de diseñar la caída de un enemigo, usando como cebo aquello que más valoraba, en el momento en que se sentía más seguro. «Esto se va a poner interesante», murmuró, observando su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. «Veamos hasta dónde llegas, sargento». Sus ojos brillaron con la intensidad de una loba en la oscuridad. La noche en la sierra era larga y brutal. Apenas el sol se ocultaba tras los picos, la temperatura se desplomaba a 10 grados bajo cero. En la quietud helada del cuartel, donde cada sonido parecía congelarse en el aire, solo la chimenea de la sala de calderas exhalaba un humo blanco e incesante. El sargento Vargas,
con el cuello de su gruesa chamarra de campaña levantado hasta las orejas, se deslizó sigilosamente por la puerta trasera de la comandancia. Llevaba en la mano una bolsa de plástico negra. A simple vista, parecía basura, pero en su interior reposaban los objetos de valor que había confiscado a los soldados: celulares, reproductores de música, y el flamante reloj suizo. Desde que llegó la pinche vieja esta, el ambiente se ha puesto muy raro, pensó. Vargas miró de reojo hacia la ventana del segundo piso, la oficina de la coronel, que estaba a oscuras. Llevaba ya 3 días en el cargo y la nueva comandante había permanecido en un silencio sepulcral. El ímpetu feroz del primer día parecía haberse desvanecido. Se pasaba las horas encerrada en su despacho, revisando papeles. Cuando los oficiales entraban a presentarle documentos para su firma, ella apenas levantaba la vista. Déjelo ahí, era todo lo que decía. No había quejas, no había órdenes extraordinarias. Ja. Tal como lo pensé. Es una maldita ratona de escritorio. Se va a pasar su comandancia enterrada en burocracia hasta que la manden a otro lado. Una sonrisa de alivio y desprecio se dibujó en su rostro mientras apresuraba el paso. Siguió un sendero conocido que bordeaba el perímetro de la base, dirigiéndose hacia una sección apartada de la valla perimetral. Allí había un agujero, una entrada clandestina que le permitía encontrarse con sus contactos civiles sin pasar por el puesto de control. Al otro lado de la alambrada, oculta en la penumbra de los pinos, una camioneta esperaba con las luces apagadas. Era el vehículo de Ramiro Mendoza, el empresario local que proveía de alimentos a la base. ¿Qué hubo, mi Ramiro?, dijo Vargas en voz baja mientras pasaba la bolsa por el hueco de la valla. La ventanilla de la camioneta descendió y el rostro abotagado de un hombre corpulento apareció. Sargento. ¿Qué frío de la chingada hace esta noche? ¿La mercancía viene buena? Déjate de mamadas y agarra esto. Esta vez traigo pura crema. Un reloj de primera y varios aparatos electrónicos todavía en su caja. El reloj trae hasta su certificado de garantía, así que no me vayas a salir con que me vas a dar una miseria, ¿eh? Mendoza, con la pericia de un viejo contrabandista, tomó la bolsa y la revisó a la luz de su teléfono móvil. Al ver el brillo del reloj, sus labios gruesos se curvaron en una sonrisa. No, pues sí que sabe hacer negocios, mi sargento. Pero oiga, dicen que la nueva coronel es muy estricta. ¿No hay bronca? Tú no te preocupes. ¿Qué va a saber esa vieja? Es una paracaidista, no tiene ni puta idea de cómo se mueve el ejército. La tengo comiendo de mi mano. El pago, ya sabes cómo, a la cuenta de mi vieja, no a la mía. Como usted diga, sargento. Nos vemos la próxima semana. La camioneta se deslizó silenciosamente y desapareció en la oscuridad. Vargas se dio la vuelta, pensando con satisfacción en el dinero que pronto engrosaría su cuenta. El viento helado le abofeteaba el rostro, pero la anticipación del dinero lo mantenía caliente. Lo que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado era que, a escasos 50 metros de la valla, en la torre de vigilancia del perímetro, había alguien más además de los centinelas de turno. Completamente mimetizada con la oscuridad, vestida con un traje térmico negro, se encontraba la coronel Sofía Reyes. Con unos binoculares de visión nocturna pegados a los ojos, no se había perdido ni un solo detalle de la transacción entre Vargas y Mendoza. A su lado, el capitán de contrainteligencia estaba pálido, con la mandíbula apretada. ¿Lo vio, capitán? La voz de Reyes era más seca que el chasquido de un cerrojo. El capitán tragó saliva. Mi coronel, eso es robo de propiedad del ejército y trato ilegal con civiles. Debemos arrestarlo en flagrancia. No, dijo Reyes, bajando los binoculares. Sus ojos helados siguieron la figura de Vargas que se alejaba. Si lo atrapamos ahora, se nos escapa. Dirá que estaba recogiendo basura que los soldados tiraron, o que el dinero era para un fondo de emergencias de la compañía. Vargas es un zorro viejo, lleva 20 años en este negocio. Una evidencia tan débil solo le daría una vía de escape. Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Presionó el botón de reproducción.
La conversación entre Vargas y Mendoza se escuchó con una claridad escalofriante. El reloj trae hasta su certificado de garantía a la cuenta de mi vieja, no a la mía. Esto no es suficiente. Vamos a esperar a que se hunda más en el pantano. Esperaremos a que él mismo se meta en una jaula de la que no pueda salir. Reyes le hizo una seña al capitán. La operación comienza mañana. Capitán, vaya a la sección de personal y tráigame el registro de vacaciones y permisos de toda la tropa. Y llame discretamente al jefe de abastecimientos. Vamos a auditar cada uno de los libros que Vargas ha tocado en el último año. No quiero que se les escape ni una sola coma. A sus órdenes, mi coronel. Pero el mayor de abastecimientos es muy cercano a Vargas. No sé si. Reyes esbozó una media sonrisa. Una sonrisa que recordaba a los colmillos de un depredador a punto de atacar. Toda persona tiene un punto débil, capitán. Y el del mayor es su anhelo por ascender. Cuando se dé cuenta de que si se aferra al barco equivocado no solo no ascenderá, sino que podría perder su carrera, vendrá a nosotros por su propio pie. ¿Sabe qué fue lo primero que aprendí en las fuerzas especiales? El capitán negó con la cabeza, hipnotizado. La forma más segura de destruir a un enemigo es convertir a sus aliados en tus armas. Vamos. A la mañana siguiente, en la sala de juntas del regimiento, se celebraba la reunión semanal de coordinación. Los jefes de sección y los comandantes de escuadrón estaban sentados, tensos, alrededor de la larga mesa de madera. El sargento Vargas también estaba presente, recostado en su silla con una arrogancia mayor a la habitual, satisfecho por el negocio de la noche anterior. Sofía Reyes entró en la sala. Todos se pusieron de pie y saludaron al unísono. Siempre leales. Pueden sentarse. La reunión comenzó. Mientras los jefes de operaciones, inteligencia y personal presentaban sus informes, Reyes escuchaba en silencio. No tomaba notas. Solo miraba fijamente al oficial que hablaba, con una expresión impenetrable. La presión de su silencio era tan intensa que varios de los presentadores comenzaron a sudar frío. Finalmente, llegó el turno del mayor de abastecimientos. Con esto concluyo el informe de la sección de abastecimientos, mi coronel. Cuando el mayor se disponía a sentarse, la voz de Reyes rompió el silencio. Un momento. Todas las miradas se dirigieron a ella. Reyes levantó lentamente una taza de café, bebió un sorbo y la volvió a colocar sobre el platillo. El leve tintineo de la porcelana sonó como un trueno en la sala silenciosa. Mayor, me ha llegado una queja anónima a través del sistema de denuncias ciudadanas de la Sedena. Aparentemente, los reportes de extravío de artículos personales de nuestros soldados han aumentado de forma alarmante. La ceja de Ricardo Vargas se arqueó levemente. El mayor de abastecimientos tartamudeó, visiblemente nervioso. Ah, no, mi coronel. No he recibido ningún informe al respecto. Qué extraño. Porque según mis datos, solo en el tercer escuadrón, en el último mes, se han reportado más de 10 extravíos de artículos de valor, relojes, carteras, zapatillas de marca. No hablamos de equipo militar, sino de pertenencias personales. Si desaparecen con tanta frecuencia, ¿no significaría eso que tenemos un ladrón dentro de la base? La mirada de Reyes se movió, lenta e inexorablemente, hasta posarse sobre Ricardo Vargas. El sargento carraspeó y fingió mirar un punto en la pared, pero sintió una gota de sudor frío recorrerle la espalda. Sargento de armas. A sus órdenes, mi coronel. ¿Usted es el suboficial más cercano a la tropa, o me equivoco? ¿Cómo es posible que algo así esté sucediendo y usted no sepa nada? Vargas respondió con su habitual descaro. Ah, es que los muchachos de ahora son muy descuidados, mi coronel. Tienen la cabeza en las nubes. Pierden sus cosas por pendejos y luego dicen que se las robaron. Necesitan más disciplina. Yo me encargaré de reforzar su entrenamiento moral. Entrenamiento moral. Excelente idea. Reyes se levantó de su silla. Comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, pasando por detrás de los oficiales.
El sonido rítmico de sus botas se detuvo justo detrás de la silla de Vargas. Por cierto, sargento. Ese reloj que lleva en la muñeca se ve de muy buena calidad. Se parece mucho al modelo que reportó como extraviado uno de nuestros soldados. El corazón de Vargas dio un vuelco. Se apresuró a bajar la manga de su camisola para cubrir el reloj. Ah, ¿este? No, mi coronel. Es una imitación que me regaló un cuñado. ¿De dónde iba a sacar yo para uno original? ¿Una imitación? Reyes se inclinó, y su voz fue un susurro helado junto al oído de Vargas. No sabía que las imitaciones también traían número de serie grabado. Tenga cuidado, sargento. Cuando un impostor pretende ser algo que no es, corre el riesgo de que el verdadero dueño aparezca y le corte la mano. Vargas sintió que le faltaba el aire. La voz de ella no contenía una simple advertencia, estaba cargada de una amenaza mortal. Era una señal. Ella sabe. Pero no podía admitirlo. No tiene pruebas, se dijo. Con puras sospechas no puede hacerme nada. Forzando una sonrisa, respondió. Lo tendré muy en cuenta, mi coronel. Reyes volvió a su lugar y cerró de golpe la carpeta que tenía delante. A partir de este momento, se llevará a cabo una inspección general de seguridad en toda la base, sin previo aviso. Quiero que revisen todo, casilleros personales, alojamientos de oficiales, almacenes, calderas, hasta el último rincón del techo. No quiero que quede ni un solo nido de ratas. El mayor de abastecimientos y el capitán de contrainteligencia se encargarán. Quiero los resultados en mi escritorio mañana a primera hora. A la orden. La reunión ha terminado. Retírense. Apenas Reyes salió, la sala quedó en un silencio sepulcral. Vargas apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Esta pinche vieja quiere guerra? Pues guerra va a tener. Pero sentía miedo. En la caja fuerte de la comandancia todavía quedaban algunos artículos sin procesar. Y en su propio alojamiento, en el fondo de un armario, tenía más mercancía acumulada. Si la inspección era de verdad, registrarían todo esa misma noche o en la madrugada. Tenía que moverlo. Tenía que hacerlo ya. Vargas salió a toda prisa de la sala de juntas. Su mente solo pensaba en una cosa, destruir la evidencia. Pero esa prisa, ese pánico, era precisamente lo que Sofía Reyes estaba esperando. Por la tarde, el cielo se tiñó de un gris plomizo y una ventisca furiosa se desató sobre la sierra. La nieve en Chihuahua no era un espectáculo romántico, sino un desastre natural. En cuestión de minutos, la nieve cubrió los tobillos y la visibilidad se redujo a menos de 5 metros. La base fue declarada en estado de alerta y toda la tropa fue movilizada para las labores de despeje. El sonido de las palas y las respiraciones agitadas de los soldados llenaban la explanada. Aprovechando el caos, Ricardo Vargas se movía con una prisa febril. Con la excusa de supervisar los trabajos, iba de un lado a otro, evitando las miradas. Su destino no era su alojamiento, sino un almacén abandonado en un rincón olvidado de la base, un lugar donde se apilaban muebles viejos y que nadie visitaba jamás. Llevaba una mochila negra que había sacado a escondidas de la caja fuerte de su oficina. La ventisca borraba sus huellas a medida que avanzaba, lo que le dio una falsa sensación de seguridad. Aquí nadie lo encontrará. Cuando pase la inspección, lo saco. El interior del almacén era como un congelador. Vargas levantó una loseta suelta del suelo, detrás de un viejo archivero oxidado, y metió la mochila en el hueco. Dentro no solo había aparatos electrónicos y el dinero en efectivo que había quitado a los soldados, sino también lo más importante, un libro de contabilidad donde llevaba el registro de todas sus transacciones ilegales. Mientras no encontraran ese libro, podría argumentar que los relojes y demás objetos los guardaba por error o por seguridad. Terminada la tarea, exhaló un suspiro de alivio, cerró la puerta del almacén y se dio la vuelta. ¡Clan! Justo en ese momento, un sonido metálico, como si algo hubiera caído dentro del almacén, lo sobresaltó. Asustado, intentó abrir la puerta de nuevo,
pero aunque no tenía cerrojo, parecía atascada. ¿Qué diablos? ¿Será el viento? Decidió no darle importancia y se alejó. Tenía que volver al área de trabajo para que vieran que había estado allí todo el tiempo, para construir su coartada. Pero en cuanto su figura desapareció en la cortina de nieve, alguien se levantó del techo del almacén, donde había estado tumbado, cubierto por una lona blanca. Era la coronel Sofía Reyes. Con una pequeña cámara de video en la mano, había grabado cada uno de los movimientos de Vargas, desde que levantó la loseta hasta que escondió la mochila. Ubicación confirmada. La recuperación de la evidencia la haré yo misma, dijo en un pequeño comunicador. Equipo de vigilancia, sigan a Vargas. Averigüen si esconde algo más en otro lugar. Al otro lado de la línea, la voz tensa del capitán de contrainteligencia respondió. Recibido, mi coronel. Pero es muy arriesgado. No debería ir sola. Permítanos. Esta es mi cacería, capitán. A una presa como esta hay que estrangularla mientras duerme, cuando se siente más segura. Reyes saltó del techo con la agilidad de un felino. La ventisca la envolvió, y su figura se desvaneció en el blanco torbellino, como un fantasma de la montaña. Esa noche, a las 10, Sofía Reyes estaba en su oficina, revisando la grabación de la cámara. La calidad de imagen era nítida. Se veía perfectamente el rostro de Vargas mientras escondía el libro de contabilidad, sus ojos moviéndose con nerviosismo. Toc, toc. Un golpe suave en la puerta. Entró el soldado de servicio. Mi coronel, el soldado raso Javier Herrera solicita una audiencia. Dice que es urgente, que tiene algo muy importante que decirle. Que pase. Un momento después, Javier Herrera entró, encorvado y con el rostro contraído. Tenía los ojos rojos e hinchados y el labio partido. En cuanto vio a la coronel, se arrodilló ante ella. Mi coronel, por favor, ayúdeme. Reyes se levantó y lo obligó a ponerse de pie. Un soldado no se arrodilla. Siéntese. ¿Qué sucede? Entre sollozos, el joven soldado relató lo sucedido. Hoy, durante el despeje de nieve, el sargento Vargas me llamó. Me amenazó, dijo que si le contaba a alguien lo del reloj, me mandaría al calabozo militar. Y que le llamaría a mis padres para decirles que soy un delincuente, que no me he adaptado a la vida militar. Tengo mucho miedo, mi coronel. Ya no quiero el reloj, solo le pido que no les digan nada a mis papás. La mirada de Reyes se endureció hasta convertirse en hielo. Lo que más despreciaba era la cobardía de quienes usaban el poder para amenazar a los más débiles. Le ofreció una caja de pañuelos. Soldado Herrera. A sus órdenes, mi coronel. Su reloj y su honor. Le juro que le devolveré a ambos. Pero necesito que usted también haga algo. Lo que sea, mi coronel. Reyes sacó un formato de declaración de un cajón y lo puso frente a él. Escriba aquí todo lo que el sargento Vargas le dijo hoy. Y todo el maltrato que ha sufrido de su parte. No omita ni un detalle. Si preciso, y diga solo la verdad. No tiene nada que temer. Como su comandante, le doy mi palabra de que yo lo protegeré. La voz firme y decidida de la coronel pareció infundirle un nuevo valor al soldado. Con mano temblorosa, Javier Herrera tomó la pluma. Una hora después, la declaración firmada estaba en manos de Reyes. Era una de las espadas que usaría para cortar la cabeza del caimán. Ahora sí. La última pieza del rompecabezas está en su lugar. Levantó el auricular del intercomunicador. Alerta general. Que toda la fuerza se forme en la explanada de inmediato. Sin excepciones. Incluido el sargento de armas Ricardo Vargas. Uniforme de gala. Ahora. Eran las 2 de la madrugada. La sirena de alerta desgarró el silencio de la noche, sacando a todo el regimiento de sus camas. Los soldados, confundidos y somnolientos, corrieron hacia la explanada. Ricardo Vargas también salió a trompicones de su alojamiento, abrochándose la guerrera.
¿Qué chingados pasa? ¿Se desató la guerra o qué? Refunfuñando, ocupó su lugar en la formación. La ventisca había cesado, pero el frío era tan intenso que quemaba la piel. Las luces de las torres de vigilancia iluminaban la explanada con una luz blanca y espectral. Sobre el presidium estaba la coronel Sofía Reyes. A su lado, 2 vehículos de la policía militar esperaban con las luces encendidas y un pelotón de fusileros armados formaba una escolta. El ambiente era ominoso. Vargas sintió una punzada de pavor. ¿La policía militar? ¿Qué hacen aquí? Reyes tomó el micrófono. A partir de este momento, este regimiento entra en un proceso de depuración. Nuestro objetivo no es un enemigo externo, sino el enemigo que se esconde entre nosotros. Un murmullo de sorpresa recorrió las filas de soldados. La mirada de Reyes se fijó en Vargas. Sargento primero Ricardo Vargas, un paso al frente. A Vargas le temblaban las piernas, pero forzó una expresión de indiferencia y caminó hacia el frente del presidium. A sus órdenes, mi coronel. ¿Se puede saber qué significa este circo a mitad de la noche? Le haré una pregunta, sargento. En este preciso momento, ¿puede usted jurar por su honor de soldado que no tiene nada de qué avergonzarse? Vargas tragó saliva. Cientos de pares de ojos estaban clavados en él. He servido a esta institución y a mi patria con honor durante 20 años. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Reyes. Honor, dice. Entonces, ¿qué es esto? Hizo una seña y, en una pantalla gigante que habían instalado, comenzó a reproducirse un video. Era la grabación del día anterior en el almacén abandonado. La imagen de alta definición mostraba a Ricardo Vargas levantando la loseta del suelo y escondiendo la mochila. No puede ser. El rostro de Vargas se volvió del color de la cera. Un grito ahogado de asombro surgió de entre los soldados. En esa mochila que escondió tan cuidadosamente están los objetos que les ha robado a sus subordinados, junto con su sucio libro de contabilidad. ¿A eso le llama honor? Usted no le ha servido a la patria, sargento. Se ha servido de ella. Vargas retrocedió, aterrorizado. Es un montaje. Una trampa. Eso no es cierto. Todavía tiene mucho que decir, ¿verdad? A una señal de Reyes, los policías militares se acercaron a Vargas. Por los delitos de robo, abuso de autoridad, extorsión y traición a la confianza, queda usted detenido, sargento primero Ricardo Vargas. Llévenselo. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Soy el sargento de armas de este regimiento. No pueden tocarme. Vargas se revolvió como un animal atrapado, pero los fornidos policías lo sometieron y le pusieron las esposas. El sonido metálico del acero al cerrarse resonó en el silencio. Clic. En ese momento, Reyes bajó del presidium y se paró frente a él. Con la punta de sus dedos, tocó la insignia de su rango en el hombro de Vargas. Creo que ya no necesitará esto. Es un espectáculo digno de ver cómo se ha caído en la tumba que usted mismo cavó. Tú pinche vieja. Esto no se va a quedar así. Aunque me den de baja, te juro que te... Cierre la boca. La voz baja pero letal de Reyes silenció sus gritos. Usted no es un soldado. Es un delincuente disfrazado con un uniforme. En mi regimiento, la basura no se recicla. Se incinera. Los policías lo arrastraron y lo metieron en el vehículo. En la explanada solo quedó un silencio sobrecogedor. Reyes se dio la vuelta para mirar a los soldados, que se frotaban las manos para combatir el frío. Soldado Javier Herrera. Javier, que estaba entre la multitud, respondió con un sobresalto. A sus órdenes. Mañana a primera hora, preséntese en la comandancia. Su reloj lo estará esperando. Una ovación estuvo a punto de estallar, pero se contuvo ante la mirada severa de la coronel. Sin embargo, en los ojos de los soldados ya no había miedo ni escepticismo. Había algo nuevo, confianza y un profundo respeto. Toda la fuerza, rompan filas y regresen a sus dormitorios.
Siempre leales. Un grito atronador, lleno de orgullo y liberación, rasgó el aire helado de la madrugada. Solo entonces Sofía Reyes se permitió una leve sonrisa mientras se alejaba caminando por la explanada cubierta de nieve. Detrás de ella, la larga y oscura noche de invierno llegaba a su fin, y un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en la sierra. El resto de la historia continúa, siguiendo la trama original adaptada al contexto mexicano, con la coronel Reyes enfrentando al corrupto coronel Morales, al cacique Ramiro Mendoza y finalmente al general de división Héctor Beltrán, utilizando su inteligencia, sus contactos y su entrenamiento en las fuerzas especiales para desmantelar toda la red